Desde SUATEA hemos presentado en el día de ayer, 30 de septiembre, las aportaciones al decreto de equidad y a la modificación del 147 en relación con los ratios. Según la LOMLOE, los apoyos son un derecho universal de todo el alumnado y entendemos que se deben desvincular de las necesidades educativas de los centros. Nuestra propuesta es, en primaria, una PT y una L por cada centro, de forma completamente orgánica y a tiempo completo. Y a mayores lo vinculamos con el número de unidades, una PT y una L por cada 9 unidades y si el centro cuenta con menos de 9 unidades empezará a contar la dotación a partir de 4 unidades y se completará con otro centro hasta llegar a las 9. En secundaria, una PT y una L por cada 6 unidades y entendemos que es muy importante incorporar el profesorado de apoyo a la materia de lengua y matemáticas y estudiar si se puede incorporar en otras materias. Dentro de la orientación, en primaria será un orientador por cada centro mayor de 350 alumnos y una orientadora por cada 2 centros menores de 350 alumnos. Para los institutos abrimos una horquilla que va un orientador de 0 a 350 alumnos, 2 orientadores de 351 a 700 y 3 orientadores a partir de 701 alumnos. Por último, en PSC, en los institutos eliminamos el criterio de los 250 alumnos, de tal manera que hay un PSC en cada uno de los institutos y por otra parte, en los colegios será un PSC cada 2 orientadores, cada 4 centros, de tal manera que pueda visitar al menos una vez a la semana cada uno de los centros.